sonido de la bellonera como medio distorsionado. Tú sabes Será un sonido de bellonera de aquella que época. esta tarde llovió profusamente de nuevo sobre Santiago y eso descontrola al señor Cruz. Ajá. Sí, como que lo... Sí, Tú sabes que una vez yo doblé un disco en una bellonera. ¿Cómo que lo doblaste? Adiós, tú sabes que los discos en la bellonera era 5 centavos de costado. Sí. Tú le echabas 5 centavos. F2. F2, La vida en rosa. Ajá. Y en un bar yo le metí un peso. Y no te devolvió. No, que lo que Había que caerle a patada a la bellonera. Un peso de moneda real. Ajá, para 20 discos. 16. Nuestras vidas no se comprendieron, ya no hay más que hablar. Sí. ¿Verdad? Y cuando iba como por 10 de la cosa, Edico hizo así en la bellonera. Un disco, para los que no tienen, lo de ahora que no saben, disco de pasta. Sí, que eran los de 45 revoluciones. Y eso que era lo que dice, utilizaban las belloneras. sí, Y bueno, lo primero fueron lo 78. primero sí, pero nosotros tú y yo no estábamos en esa época. Yo en la emisora llegué a ver disco 78. Fefita grabó en 78. Yo en la emisora llegué a ver. A ver, sí. Fefita grabó en 78. Y no sé, Guarionés Aquino, que en paz descanse, ese distinguido barítono dominicano, que fue nuestro maestro, nos habló de discos que se grababan como en hilos. Iba cortando, era como con un hilo, ¿verdad? Bueno, pues yo doblé un disquito de eso ahí. Dije, nuestras vidas. Porque te engañó la bellonera. Atiéndeme. Yo me imagino el lío. No, el caliente que cogió el disco. Ahí tú sabes lo que poner un disco 20 veces. Ah, pero fue que tú le diste para que pusiera el mismo disco 20 veces. Yo me imagino el nivel de trago que tú tenías y de amargue. 17 años, Juan Sebastián. Y esa es una edad caliente, Y esa es parte de la edad del perro. Sí. Que tú le ladras a todo el mundo y te come a todo el mundo. Sí. Imagínate uno ganando 150 pesos en esa época. Sí, ya a una bellonera le enseñaron. Una fortuna eso, don Ramón. 170, 150 pesos mensuales. No, pues eso era mucho dinero. Oh, pero ven acá, el salario hasta el 78 eran 62 y medio. Eso era mucho dinero, tú eras rico. Podrido en cuarto. Anda la mierda. Yo tumbaba discos en esa moa y daba galletas. Un tigre que le llamaban Luis Suela ya. que era un seguidor fanático de Julio Iglesias. Nada más se podía comparar con Muñiz aquí en Santiago, que era fanático de Lolita Flores. Muñiz era un tomador, un personaje de Santiago, típico de aquí. que andaba con una foto de Lolita Flores aquí en el antebrazo. Y bebía tragos ahí en la España con Lolita de este lado y el vaso aquí. Y ese señor de Mao era fanático de Julio Iglesias. Y iba al Samoa y nada más quería poner a Julio Iglesias en la bellonera. Muñiz era un personaje que también iba mucho por los predios del Bar Colón. Sí, también. Y yo me acuerdo, Pues ¿tú te acuerdas de Mudito de Bar Colón? Pero espérame, te cuento. Así. Sí. Pues te cuento de ese amigo que era medio también amanerado. Digo, medio no. ¿Quién es ese? No, de allá O sea, de Mao. De Mao. Ah. Y yo descubrí un espacio que había entre el bar y la bellonera, que cabía una silla. Y ahí te sentaste. Y ahí me senté Y a oír mi música aquí, con mi cerveza aquí abajo. Aquí en el bar. Y entonces cuando venía Julio Iglesias, que sonaba, pues la bellonera tiene un botón por atrás. Tapa, tumba el disco. Y tú le das, y tumbaba el disco. Hasta que Luis se dio cuenta y fue a reclamar. Y ahí se armó. Se armó el lío ahí. Hasta que Nin Santana, que le envió un saludo, tuvo que intervenir en ese lío. Hasta por tarde fresco, pues, señor. Sí, pero le da, hace que uno asuma cosas arriesgadas. Bueno, seguimos. ¿Entiendes? Mira, Atahualpa. Disco? Sí. No sé, se oye a Juernes, ¿verdad? Sí. Pero tuviste en una rueda de prensa acompañado de Tonti Rutinel, Francisco Fernández, Rudy González, Melanie Salvador y otros dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. No, eso es el PRD. O el PRD, aquí dice del PRM. No, eso es el PRD. Pero el doctor Guido Gómez Mazara del ha hecho una denuncia muy grave.
muy grave contra 4 jueces del Tribunal Constitucional, y en la rueda de prensa mostró los documentos de apoyo a esa denuncia. Entre ellos el presidente de ese tribunal, el doctor Milton Ray Guevara. Hay imágenes de la rueda de prensa, si tú quieres la podemos para que la gente las vea. Vamos a ponerla completa con audio. Con audio. Vamos. Y nosotros, desde el 23 de junio, solicitamos a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que sean convocados porque habíamos finiquitado esos jueces. Estamos distribuyendo documentación respecto a jueces del Tribunal Constitucional que representan piezas de escarnio y de vergüenza. Por 6 años, el letrado fundamental del Tribunal Constitucional, Rafael Guerrero, ejerció la condición de letrado auxiliar del tribunal cuando la ley obliga a que sea abogado y que tenga ese cuarto, sin ser abogado y sin tener ese cuarto. Aquí está la documentación, certificada por el Colegio de Abogados y certificada por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. En segundo lugar, y no es una penetración en el ámbito de lo privado de nadie, así como hace meses enseñamos que la señora Monagas Espinal era funcionaria de Cancillería siendo esposa del doctor Milton Ray Guevara, demostramos aquí con certificación que la joven Monagas Espinal se desempeñó siendo jefa de gabinete y con un tema de relación privada, personal con el presidente del tribunal, recibía 230,000 pesos de salario en el Tribunal Constitucional. ¿Y cuál es el problema? Que queremos informarle que el Consejo Nacional de la Magistratura debe crear un mecanismo de evaluación de los jueces del Tribunal Constitucional porque no hay una fiscalización de su conducta. Aquí hay damas, nosotros no queremos involucrarnos en la vida privada de nadie, lo que estamos diciendo es que son fondos públicos que tienen que ser transparentados. ¿Cuántas de ustedes ganan 230,000 pesos de salario? Entonces, en la administración pública las relaciones de carácter sentimental tienen que estar reguladas. Y en los ámbitos del Tribunal Constitucional tienen que regularse, porque así como cuestionamos las prácticas del nepotismo, no es posible que las características de promoción y ascenso de cualquier ciudadano estén vinculadas con relaciones privadas afectivas y no en su talento y en su formación. Miren cómo sale del Tribunal Constitucional, donde era jefa de gabinete, asistente, con 230,000 pesos. ¿Quién en este país gana ese tipo de salario? Y estamos diciendo que eso va a ser materia para un proceso de sometimiento la próxima semana. Vamos a someter a la justicia, en su condición de jurisdicción privilegiada, al presidente del Tribunal Constitucional. ¿Por qué razón? Porque en materia de ley de usurpación, el usurpador paga por 1 año, pero el superior jerárquico es responsable de las acciones, porque se presumía que el doctor Ray Guevara debía tener los mecanismos de fiscalización efectiva para que en el tribunal no estuviese por 6 años ejerciendo la condición de letrado ayudante una persona que no es abogado. ¿Cuántas sentencias en este país emanaron del Tribunal Constitucional firmadas por una persona que no es abogado? Es como que usted lleva a su hija a que lo opere un ingeniero civil. Entonces, esas son las cosas que tienen que ser parte del debate. Y repito, es un acto de contribución de nosotros, no solo como dirigentes políticos, sino por nuestra militancia ciudadana de que en este país hay que resaltar la cosa. ¿Esas sentencias pueden ser anuladas? No, van a ser, nosotros las vamos a atacar finalmente. También mencionaron que, de otros jueces más, mencionaron a Rafael Díaz Filpo, al doctor Víctor Gómez Vergés, sí, y a Jotin Curi hijo. O sea, dicen que uno de ellos es suplidor de combustible del Estado. Uno de los jueces. Uno de los jueces. El otro tiene dizque, un problema con una telefónica internacional muy grave. Eso que el doctor Gómez Mazara ha proporcionado documentos. Eso hay que investigarlo. Y al primer indicio de verdad que haya ahí, esos jueces deben ser destituidos. Todos. Si hay un conflicto de interés o hay un escándalo de naturaleza tal que puede influir en la figura de un juez, de la prestancia de un magistrado constitucional, eso hay que, por lo menos hay que investigarlo, Atahualpa. Y si de ser cierto, entonces, los cuestionamientos serán también muy severos. Pero entonces el único órgano que puede cuestionar y tomar decisión el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura, porque seguido Gómez Mazara dice que no hay un mecanismo de evaluación de los jueces constitucionales. Bueno, pero el Consejo Nacional de la Magistratura debe crear ese mecanismo. No, y él, lo recuerdo,
En el mes de junio, él solicitó la convocatoria de ese consejo para someter esos documentos a la consideración de ese organismo. Y en ese momento no le hicieron caso, porque a él no le hacen caso, porque en su condición de dirigente, pero ese señor, eso hay que investigarlo. Ante la jurisdicción privilegiada que tienen los miembros del Tribunal Constitucional, entonces el caso va a la Suprema. A la Suprema Corte de Justicia, ¿quién lo juzga? La Suprema Corte de Justicia. Ahora, si el Consejo Nacional de la Magistratura se reúne ahora para conocer de esos hechos graves y lo destituye, la justicia ordinaria. En caso de que, pero no vamos a, tú y yo tenemos la costumbre de meternos en el último momento. No, vamos a esperar, pero hay que investigarlo. Porque los hechos denunciados, sobre todo ese que afecta a nuestro amigo Milton Ray, son graves. Si son así, son graves. Son muy graves. Sí, pero no te vayas por el lado de Milton nada más. No. Lo menciono. Porque él está poniendo dos cosas. Primero dice, no me voy a meter en la vida privada de nadie, pero usted se está metiendo. No, porque él lo ha dicho. Y lo otro es que es responsabilidad del presidente, del jefe, del superior jerárquico inmediato, lo que haga el que está por debajo de esa jerarquía. Él dijo que lo de la vida privada él lo respetaba, que no era una intromisión en eso, pero de todas maneras, si hay ese conflicto de intereses con su esposa, y de ser eso cierto, ya hay una violación a la ética, Atahualpa, y a la Constitución de la República. Si era de noviazgo y después se casaron, y después se fue para Cancillería. Atahualpa, la Constitución. O sea, lo que yo no quiero ver que se vea, no quiero pensar nada más que el enfoque contra Milton Rey Guevara. No. Porque yo creo que Milton ha hecho un excelente trabajo al frente del Constitucional. Ese es su deber. Y se nombró ahí para eso. Ahora, si hay algún conflicto ético, entonces él debe responder por eso. Y a Milton... Es mi amigo y ojalá que eso se aclare, pero si eso es verdad, eso debe ser investigado. Y a Milton lo están velando desde la famosa sentencia aquella. Lo están velando hace tiempo. Pero eso no es óbice para que se investigue. Mira la hora. Mira, adiós, tú te robaste el programa entero y hablando. Anda pa'l carajo. ¿Nos vamos a una pausa? No, ya nos vamos. Ya tenemos que irnos. ¿Tú supiste ¿qué pasó? El tipo que fue donde la sexóloga? ¿Qué pasó? Que una sexóloga. Sí, que tenía un problema de disfunción eréctil. Sí. Y le dice que le consiguiera algo y que le consiguiera una pastilla de 50 miligramos. Y de 25, porque todavía, y la sexóloga le dijo, no, que yo no tengo de 25, yo te puedo dar una de 50 o de 100 para que tú la partas en dos. Dice, sí. A mi mujer, dice, no, la idiota, pastilla. la pastilla. Para irnos. Me encontré con una cartera, le dice un amigo al padre de la Rosa. Me encontré con una cartera con 500 pesos e hice como Jesús. Ajá. Y el padre le dijo, ¿la devolviste? Y dice, no, la convertí en vino. Nos vemos mañana a las 7. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.